Empiezo en inglés y luego en español. Ok. Hi everyone, and welcome to our next session today. We know that we are a little bit delayed in our program, but we have a break afterwards, and hope that you still have time to take your coffee and recombine afterwards. It is a pleasure for me to present Edibrando Vasquez from IBM, and this session is going to be in Spanish, so I'm going to now turn into Spanish. So, bienvenidos de nuevo a esta sesión. Sabemos que vamos un poco con retraso, pero esperamos que como tenemos un poco de break después, que podamos tener tiempo para tomar el café y volver a encontrarnos de nuevo. Pues Edibrando Vázquez es Senior Software Engineer and Lead Developer at IBM Quantum. Edibrando Vázquez es ingeniero de software y jefe de desarrollo en IBM Quantum en Múnich, en Alemania, y nos va a contar un poco de su trayectoria profesional, lo que hacen en IBM y una llamada a quien quiera colaborar con ellos. Edibrando, encantados de tenerte aquí. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a esta charla. Bueno, como explican, soy Edibrando Vázquez. Yo vengo de Perú, nací en Perú, vivo en Alemania ahora. Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de cómo yo llegué a la industria para darles quizá a algunas personas que estén interesadas en ingresar a la industria de computación cuántica, tal vez puedan tomar alguna inspiración de eso o tener un par de ideas sobre esto o contarle a alguien más que no venga necesariamente del background, de un background cercano a la cuántica, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo. Entonces les cuento un poco. Bueno, yo fui al colegio en Perú y en Ecuador, crecí en ambos países, más o menos mitad del tiempo. Terminé el colegio, era un colegio alemán, entonces vine directamente a Alemania a hacer la universidad. Y ahí entra el típico dilema que creo que tienen muchos, no sé si algunos de ustedes se sentirán identificados, pero este dilema de qué carrera elige uno. Y ahí es donde uno comienza a ver, ok, en qué no soy tan malo en el colegio tal vez, o en qué tengo un interés particular. Y yo siempre recuerdo haber tenido un interés por la informática, de una u otra manera. De hecho, teníamos una laptop, al ser, bueno, bien de niño, teníamos una laptop que era casualmente una laptop IBM, y me encantaba. Si bien no tenía mucho más que un procesador de texto y un par de programitas muy básicos, la verdad que me encantaba. Un segundito. Ok. Entonces, siempre recordé eso, siempre la informática me ha gustado, pero también tenía otros intereses que fui desarrollando con el tiempo. La música, un poco los negocios, el arte, varias cosas, un poco de todo. Entonces terminé con una lista de carreras que quería hacer y inicié estudiando informática en Alemania, en Augsburg, en el sur, cerca de Múnich. Después de aproximadamente un año y medio, cambié de carrera porque me pareció que informática era muy informática y solo informática, pero lo que yo quería y cambié a economía. Después de un tiempo me di cuenta que economía era muy poca informática para lo que yo quería y terminé encontrando una carrera que era justamente la mezcla, que es informática y negocios, aquí en Alemania, también en Múnich. Que bueno, si hubiera sido un poco más inteligente, hubiera buscado más de antemano, hubiera quizá encontrado la carrera y me hubiera dedicado a hacer eso desde un comienzo, pero cada uno tiene su camino, ¿no? Y y es parte de la charla también eso, cómo una y otra cosa, una y otra casualidad te llevan a tu camino y te llevan a un destino que no te lo imaginabas, pero que muchas veces es tan bueno y como el que creo que, que tengo, a donde llegué, me parece. Bueno, mientras tanto en la universidad lo que siempre hacía era tratar de ganarme un par de euros más haciendo desarrollo web, haciendo diseño web, que eran cosas que yo venía haciendo desde el colegio, entonces podía tomar uno que otro trabajo pequeño. Es algo que en general recomiendo si hay gente que esté en la universidad o gente que va a comenzar la universidad. Yo creo que siempre es recomendable trabajar en algo así sea pequeño, así sea un poquito, porque me parece que uno desarrolla eh, cosas muy importantes y también creas una conexión con empresas que luego te ayuda a ingresar a ciertas industrias, que es mucho más complicado hacerlo mucho más tarde en la carrera, ¿no? No es imposible, pero es distinto. Entonces estaba haciendo eso, los proyectos, y una vez finalizado el estudio, bueno, ya quería encontrar un trabajo a tiempo completo, fue una feria de trabajos, y había un puestito de IBM bien al fondo, casi
se me acababan los currículums que tenía impreso, pero lo encontré por ahí, me pareció interesante, recordé la laptop esta que tenía de niño, les dejé un currículum y desde ahí empecé a trabajar en IBM. Trabajé en la parte de consultoría, que ahora se llama IBM Consulting, y como desarrollador web básicamente hacía proyectos de todo tipo, ¿no? Proyectos web, con distintas tecnologías web, unos proyectos más pequeños, otros proyectos más grandes, con todo tipo de empresas. Interesante. Después de un tiempo, cambié a otra empresa, después de esos 2 años, fundé una empresa también en Perú a distancia con unos amigos, y después de un tiempo volví a IBM, porque había muchas cosas que me gustaban, eh, y volví a consultoría nuevamente. Después de un tiempo, si bien me gustaba algunas cosas de IBM, también había unas cosas que de IBM consultoría no me gustaban tanto, que tiene que ver más con que cada persona funciona en un entorno distinto que otro, ¿no? Y bueno, una colega me comentó acerca de un puesto en un equipo muy interesante, también de IBM, pero en otro equipo, y resulta que era en el equipo de IBM Quantum. Estas casualidades, ¿no? Uno conoce a los colegas, que era un colega que ni siquiera trabajaba conmigo, era simplemente que estábamos en un proyecto de tiempo libre, digamos, que hacíamos. Entonces, de una u otra manera, uno termina llegando ahí. Terminé llegando al equipo de IBM Quantum, entrevistas, pasé, ingresé, y bueno, ahora pasamos al siguiente capítulo, el capítulo en IBM Quantum. Hasta ese momento yo tenía cero experiencia con la cuántica, como creo que es el caso con mucha gente. Los conceptos que uno tiene de cuántica al comienzo son conceptos casi mágicos, ¿no? Son cuando uno escucha cuántica, pero que viene de un libro de fantasía y se habla sobre piedras mágicas y otras cosas y tiene poco que ver con la física cuántica en sí, o con la matemática cuántica o con la computación cuántica. Eh, Esos son los conceptos que yo tenía inicialmente sobre la cuántica, ¿no? Algo mágico, místico. Tampoco es que era, o sea, no creía que IBM trabajaba en la mística, pero eso es un poquito lo que sabía. O sea, estaba muy alejado aún de lo que realmente significaba la cuántica. Ingresé al equipo y resulta que no necesitaba tener un background de cuántica, porque IBM Quantum, como muchas otras empresas en el mundo de la cuántica, eh, es enorme, ¿no? Es un trabajo enorme que necesita de mucha gente de distintos skills y no todos tienen que ser físicos cuánticos. Muchos tienen que ser, como yo, por ejemplo, desarrollador web. Y ya, porque necesitamos páginas web, porque necesitamos mostrarles a ustedes lo que nosotros hacemos en Internet. Entonces, para eso necesitan desarrolladores web. Ingresé, era un trabajo remote, o sigue siendo un trabajo remote, 100% el equipo. Si bien puedo ir a las oficinas de IBM, que aquí en Múnich hay 2 en el momento, también puedo trabajar desde casa. Y me gusta trabajar desde casa, así que trabajo desde casa. Tenemos un espacio también dedicado en Nueva York, una oficina muy bonita, pero normalmente la mayor cantidad de la gente trabaja desde sus casas, tienen un setup bonito. Los que les gusta la oficina van a la oficina. Dentro de IBM Quantum, para que se den una idea de lo gigante que es IBM Quantum, así como son otras empresas que trabajan en Quantum de este tamaño, dentro de IBM Quantum estoy en la parte de Qiskit. Qiskit, para los que no saben, es el SDK con el cual uno se comunica con las computadoras cuánticas, no solo de IBM, es un proyecto open source. Y dentro del equipo de Qiskit hay un montón también de subequipos, como por ejemplo la gente que desarrolla Qiskit en sí, pero también hay la gente que se dedica a la comunidad de Qiskit. Yo estoy en ese equipo, la comunidad. ¿Qué significa comunidad? Nosotros hacemos cosas como eventos, organizamos un montón de eventos. Eh, Tenemos un programa de advocacy para gente que está interesada en seguir expandiendo Qiskit. Tenemos también el desarrollo web. Y ahí es donde yo estoy en el subequipo, digamos, de Digital Applications. Y en ese equipo soy ahora Tech Lead. Ok, bastante, pero básicamente para que se hagan una idea, el organigrama sería una cosa gigantesca porque hay muchas partes, no hay solo una pequeña parte, no son 2 personas haciendo toda la organización, esto es enorme. Las tecnologías al ingresar para mí fueron bastante sencillas porque todo era web, no tenía que saber nada de Qiskit, no tenía que saber nada de nada. La cultura del equipo me fascinó desde un comienzo y eso es lo que me hizo también querer cambiar. Toda la gente es muy abierta, muy inclusiva, les encanta tener nueva gente que también sea así, les encanta tener gente motivada y es algo que lo motiva a uno también, ¿no? Entonces la cultura me fascinó, es una cultura de constante aprendizaje, constante feedback y todo, por decirlo así, en buena onda. No es de buscar un culpable cuando hay un error, sino es de aprender todos juntos. Y no solo lo decimos, sino realmente lo hacemos. Y eso ha sido una sorpresa muy grata, porque no siempre es así. Otra cosa que me parece muy, muy lindo del trabajo en IBM Quantum, y como digo,
también seguramente otras empresas que están en este mundo, es la cercanía que tengo a investigadores, a físicos, a químicos, también a desarrolladores, a diseñadores, a gente experta en su área y algunos expertos muy reconocidos, y los tengo a un mensaje de Slack de distancia, ¿no? O sea, es simplemente allá adentro uno les escribe y te responde una persona que luego lo ves hablando en conferencias con muchísima gente y gente en serio muy, muy brillante, y los tienes ahí de cerca, y eso me parece una cosa genial, una cosa que hay que utilizar bien y uno tiene, cuando no tienes acceso. Otra cosa que me pareció genial de este equipo y que creo que es muy bueno es cómo promueven el aprendizaje a la cuántica. Así como yo ingresé con cero conocimientos de computación cuántica, eh, al estar trabajando en este equipo, en el equipo de Qiskit, comencé a ver indirectamente un poco e informarme un poco acerca de la computación cuántica y de la física cuántica y la matemática cuántica. Y fui aprendiendo en parte, por ejemplo, con el Qiskit Textbook. Para los que no conocen el textbook, les recomiendo que busquen Qiskit Textbook porque es una manera muy buena de aprender no solo de Qiskit, sino en general de computación cuántica, también para gente que tiene cero conocimientos, así como también para gente que ya tiene conocimientos intermedios y avanzados. Hay de todo, es una aplicación o una página, una plataforma, digámoslo así mejor, enorme y que la estamos desarrollando. Es uno de los focos en realidad de mi equipo. Eh, y bueno, no es por eso solo que hablo de esa plataforma también, sino que sé que es una de las cosas que más le gusta a la gente que está trabajando con Qiskit, el Qiskit Textbook. Así que les recomiendo para empezar un poco o avanzar los conocimientos en eso. Yo inicié y luego también aproveché otros programas internos que teníamos nosotros. Tenemos uno llamado IDP, que es un programa que se dedica al desarrollo personal. Y eso significa que te da un cierto budget y tú lo puedes utilizar para, por ejemplo, comprarme libros de computación cuántica, que tengo por ahí un par que están leídos, no están terminados, pero están comenzados. Y me han ayudado mucho a tener ciertos conceptos. Y también otras cosas como, por ejemplo, nosotros tenemos un 20% del tiempo a la semana que podemos utilizar para otros proyectos fuera de los proyectos regulares. Parte de eso es, por ejemplo, dedicarse a leer o aprender estos cursos de computación cuántica, hacer otros cursos online, todo lo que traiga algo a uno, un valor a uno de desarrollo personal, como también, obviamente, a la misión general que uno tiene. Si uno hace algo, por ejemplo, si yo hago algo que me ayuda a desarrollarme en la cuántica o en el desarrollo web, todo eso me sirve. Incluso idiomas, cosas que tienen algo que ver con el trabajo, ¿no? Que te va a ayudar a desarrollarte. Todo eso está garantizado en nuestros equipos, que también es algo que me pareció genial, ¿no? Que solo ocurre en algunas industrias y en algunos equipos que entienden que esto es tan importante. Y bueno, esto me ayudó a ir avanzando en mi carrera. Yo entré como software engineer, senior software engineer en ese entonces. Y ahora soy technical lead, que básicamente lo que me dedico a hacer es ayudar, antes de que comencemos a hacer algo, ayudar a hablar con las distintas personas para tener un plan bien estructurado. Durante el tiempo que se desarrolla, ayudar a los desarrolladores a que tengan todo lo que necesitan para desarrollar en paz. Eso tiene muchas cosas detrás, obviamente. Y luego ir constantemente tratando de que se mejore los productos que nosotros desarrollamos, ¿no? Los features que hacemos, tener menos bugs, tener procesos más limpios, todo eso de inicio a fin, digamos, ir tratando un poco todo el desarrollo. Ahora, también les puedo comentar, o me gustaría comentarles de todas maneras, que nosotros no somos los únicos. Creo que muchas empresas están buscando constantemente más gente para unirse a los equipos. En el caso de mi equipo, o bueno, en mi caso personal, a mí me gustaría animar a gente de Latinoamérica a que busque este tipo de oportunidades. A que busque en general cualquier tipo de oportunidades. Obviamente hay en todo tipo de industrias y para cada uno hay algo, pero especialmente yo, por ejemplo, creo que nunca me hubiese enterado de que había un puesto en IBM Quantum en el que podía ingresar y trabajar desde cualquier lugar del mundo, eh, realmente desde cualquiera. Quizá hay un par de países muy complicados donde no se puede, pero básicamente cualquiera. Eh, y no lo hubiese conocido, creo, si no se hubieran dado estas casualidades, ¿no? Haber conocido a esta persona, haber estado ya en IBM, que no era un requisito, pero fueron casualidades que me llevaron ahí. Quizá esta, espero, sea la casualidad para algunos de ustedes, para animarse a llegar a alguna otra cosa que tal vez les abra unas puertas que no se hubieran abierto antes, nada más. No lo sé, ojalá. Eh, Esto de trabajo remoto también me parece que es algo que da muchas oportunidades porque uno puede trabajar en equipos globales, uno puede aprovechar de oportunidades de otras empresas más grandes.
yo creo que equipos como el de IBM Quantum tienen ventajas al tener una mentalidad de startup en el sentido de que uno tiene que tratar de ser ágil porque la industria es muy rápida, pero también tener el soporte de una empresa grande, ¿no? De una empresa que tiene un respaldo importante en algunas cosas que te ayudan a moverte un poco más rápido también. Pero hay que mantener un buen equilibrio. Yo creo que lo hacemos bastante bien nosotros. En general, creo que la industria de la cuántica es al ser una industria muy nueva y que cambia mucho y que hay muchísima competencia y muchísimos temas nuevos, encuentra mucha gente motivada. Y creo que uno de los mejores ambientes en los cuales uno se puede mover es un ambiente con gente motivada y gente conocedora de lo suyo, y gente con interés de aprender aún más. Y creo que definitivamente la industria de la cuántica es uno de esos lugares, es uno de esos sectores. Eh, Otra cosa que me parece interesante recordar, que creo que ya lo he tocado un par de veces, pero es importante recordar, es que no solo se busca gente que ya tenga el background cuántico, como digo, yo no background cuántico, bueno, eso suena místico, pero background de la cuántica de alguna manera, ¿no? Eh, Como digo, yo no sabía absolutamente nada, pero necesitamos desarrolladores web, necesitamos diseñadores, necesitamos gente de marketing, gente que coordine eventos, necesitamos gente de todo tipo, no solo nosotros, toda la industria. Se necesita, hay una serie de oportunidades enormes que me parece importante más aún en las actuales circunstancias de la economía mundial, donde hay muchos sectores se ven, ya no crecen tanto. Y la cuántica, el sector de la informática cuántica o la física, bueno, informática cuántica, para hablar de lo que yo sé, está creciendo muchísimo. Y otra cosa que creo que no es algo pequeño es que ser parte de este nuevo capítulo de la informática es algo que puede motivar muchísimo. Y es, creo que uno de los factores que más me motivaron a entrar aquí. Eh, Como recuerdo esa pequeña laptop IBM que tenía la primera con un solo procesador, que usábamos los pequeños discos, ver cómo pasamos de ahí a lo que la computadora que tengo ya acá al frente y pensar en lo que podemos tener más adelante. Y que uno está escribiendo parte de esa historia, si sea mínima, si sea una piecita, pero uno está contribuyendo a eso, es algo realmente que se siente muy bien y que creo que anima bastante. Y bueno, como último, quisiera animar también a la gente de Latinoamérica en especial a que busquen ingresar a la informática cuántica, a la industria de la informática cuántica, porque es muy importante en software engineering en general tener gente de muchos backgrounds distintos, porque nosotros estamos constantemente escribiendo cosas donde necesitamos mucho feedback. Hay cosas que uno no puede saber si uno nunca ha estado en esos zapatos. Uno puede tratar, pero nunca lo puede saber 100%. Un ejemplo, si es que nosotros tenemos absolutamente todo en inglés, pero hay gente que no puede hablar en inglés, es importante tener a alguien en el equipo que lo diga constantemente, oye, pensemos en traducir estas cosas. Es importante, te va a hacer caer en cuenta más rápido. En desarrollo web ocurre mucho de que uno no programa pensando en accesibilidad, por ejemplo. Usas colores que mucha gente no puede ver. Muchísima gente tiene no un impedimento, por ejemplo, total. Hay gente que tiene impedimentos totales, obviamente, de visión. Tiene que utilizar text-to-speech para poder navegar páginas web. Muchísima gente lo hace. Pero hay gente que también no puede distinguir entre algunos colores, ¿no? Y los hay en distintos tipos. Pero uno puede pensar en eso. Pero es más fácil pensar en eso aún si es que tienes más gente así en tu equipo. Y por eso es tan importante tener una gran diversidad. Y por eso quiero animar a más gente de Latinoamérica a ingresar en esta industria. Me parece de vital importancia. El call to action que quiero hacer un poco ya para terminar, antes de ingresar y ver si tienen alguna pregunta, es, bueno, si bien nosotros tenemos, o la industria en general de informática cuántica tiene como principal prioridad regional, muy probablemente a Norteamérica, Europa, Asia, Pacífico, porque son las economías más potentes, hay individuos internos y también partes de los equipos que están muy interesados en también las otras regiones. Y yo trato de hacer que nuestro equipo, y creo que lo estoy consiguiendo, nuestro equipo tenga cada vez más el ojo en Latinoamérica, que cada vez vayamos un poco más a hablar en Latinoamérica, que veamos cómo va la industria ya, que hablemos con la gente, los investigadores, que hablemos con las universidades. Este año ya he podido hablar en 2 eventos de universidades, por ejemplo, en Perú, en la Universidad San Marcos y en Chile, en la Universidad de Concepción, si no me equivoco, discúlpenme si me equivoco. Y ha sido algo muy lindo. Y veo que se están comenzando a mover las cosas y
y al mostrar el interés y decirles, miren, se puede hacer, hay mucha gente, mucho talento y mucho interés, creo que vamos a seguir en un buen camino. Y no hay que quedarnos atrás como Latinoamérica, siempre hay que tratar de continuar ahí estando en un nivel competitivo. Y creo que tenemos todo para hacerlo. Solo faltas tú. No, solo falta que la gente, obviamente, vaya animándose. Y yo creo, y ojalá espero que más gente se anime, así sea en mi equipo o en algún otro equipo, que se animen a seguir en la industria. Me parece muy importante. Y bueno, con eso quería terminar. Si hay gente que tiene interés de conocer más acerca de puestos que haya, por ejemplo, en mi equipo, yo me dedico a desarrollo web, soy desarrolladores web, genial, perfecto. Si hay gente con otros intereses en Qiskit o en IBM Quantum, también les puedo buscar alguna persona que les pueda explicar más sobre eso. Si hay académicos, universidades, gente de la industria que tiene algún interés con algo relacionado a IBM Quantum o Qiskit, también con mucho gusto me lo pueden hacer saber y yo puedo tratar de ayudarles a encontrar la persona indicada. De pronto soy yo, de pronto es alguien más, para seguir moviendo todo hacia adelante, ¿no? Con eso ya termino mi charla. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Edibrando. Me ha encantado, la verdad. Me ha encantado la historia, la sinceridad, el ánimo y eso de decir, es verdad que podemos hacer lo que queramos y no se necesita tener un doctorado en física cuántica. Es un ejemplo claro de que la industria está creciendo y que se necesita. Es que yo creo que en cada charla lo hemos escuchado, que creo que de ayer había pocos que habían estudiado física, había muchísimos ingenieros, ecólogos, biólogos. Es un campo multidisciplinar y eso es lo que hay que tener en cuenta y así va a seguir siendo. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Y hay varias preguntas, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál va a ser el siguiente paso para Edibrando en su carrera? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Buena pregunta. Bueno, de por sí este nuevo rol como Tech Lead me ha abierto un montón de desafíos, un montón de... Hay varias cosas que aún no domino al 100%, entonces todavía tengo un buen tiempo para aprender un poco más cómo liderar mi equipo. Por ahora va bien, es el feedback que recibo, pero el equipo está creciendo. Como comentaba, crece toda la industria y mi equipo está duplicándose ya este año y probablemente triplicándose o más para el próximo. Y eso viene con muchos más retos. Entonces, adaptarme un poco a eso, estoy tratando de mantenerme al día con viendo qué hacen otras personas como tech leads también con este tipo de desafíos. Y por ahora estoy bien con eso. Aprender un poco más de la cuántica también. Eso también quiero hacer de todas maneras. Genial, genial. Perfecto. Pues vamos a ver si cogemos algunas preguntas. ¿Alguna nueva idea de programación cuántica de alto nivel? Pregunta Francisco del Río. Además de Qiskit. Además de Qiskit. Yo estoy muy metido en Qiskit. Ese es el tema. Antes de inventarme algo, te diría que quizá eso se lo puedo preguntar a alguien más de mi equipo que sepa un poco más de ese tema. Como yo te puedo explicar de desarrollo web una barbaridad, pero un poquito de temas así ya no entro mucho. En eso, Daniel Ferrer ha preguntado si tienes redes sociales que puedas compartir para contactarte. Claro, lo más sencillo creo que es LinkedIn. LinkedIn. Lo pego en el chat. Sí, perfecto. Creo que también está en la página. Acabo de pegarlo, si no me equivoco. Sí, tiene que estar en tu perfil. Pero si no es, bueno, Edibrando Vázquez, tal cual. Creo que no hay muchos Edibrandos, así que Edibrando Vázquez debe haber uno o dos. Con eso ya es sencillo de encontrar. Principalmente eso. Tengo un Twitter, pero no sé si subo fotos de mi perro. O sea, la verdad que no hay nada relevante a esto. Creo que LinkedIn es lo que más sentido tiene. Perfecto. Una pregunta, ¿qué nuevos proyectos están planeando en IBM Quantum y algo que nos puedes adelantar? En IBM Quantum se están planeando un montón de cosas. Hay cosas públicas, obviamente, como es cómo vamos avanzando en la cantidad de qubits que estamos metiendo en las nuevas máquinas. Hay esos roadmaps públicos que pueden ser muy interesantes. En mi equipo en particular, que es el equipo de Qiskit,
como decía, estamos trabajando en el textbook, en una nueva versión del textbook. Queremos hacer una plataforma de aprendizaje muchísimo más completa para permitir que universidades, por ejemplo, puedan utilizar nuestra plataforma para, por ejemplo, enseñar sus cosas, también enseñar con lo que nosotros tenemos, añadir más contenido, crear un currículum donde puedan seguir a los estudiantes. eh, es algo completísimo. Eso sí, si es que hay alguien interesado, alguien que tenga una conexión con alguna universidad por ahí, que me escriban definitivamente para meterlos a un beta o algo, porque eso creo que va a ser muy grande. Eso va a hacer que mucha más gente comience y de una manera mucho más sencilla aprender sobre informática cuántica, creo. Interesante. Y una pregunta de Carlos González. ¿Qué piensas sobre el hype de del Quantum Tech y la saturación posible en el campo de los trabajos técnicos, sobre todo? Hyperhype siempre es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que es más fácil identificar en algunos otros sectores. Me parece que, si bien, por ejemplo, no es que todo Web3, para aquellos que han escuchado sobre Web3, no es que todo Web3 sea hyperhype, pero una gran parte ha sido totalmente hype. Hay conceptos básicos que aplican y hay cosas que simplemente son especulaciones. En el caso de la cuántica, creo que al darse cuenta como industrias serias y como países también, digamos, serios que no ponen su plata tampoco en cualquier cosa, para dar el ejemplo, Alemania, el Instituto Fraunhofer, por ejemplo, cuando ellos comienzan a invertir también en las tecnologías cuánticas, por ejemplo, de nosotros, de IBM, te das cuenta que hay algo detrás. Ellos no ponen simplemente dinero porque les apeteció, se despertaron un lunes, dijeron tengo mucha plata y quiero gastarla en algo, sino que ahí pasan por muchas cosas. O sea, realmente es una industria que tiene la gran mayoría es realidad. Y luego hay algunas personas, pero eso lo va a ver en toda industria, que van a aprovechar el nombre para tratar de hacer quick buck, ¿no? Pero eso es en todo, eso es en absolutamente todo. Igual creo que no está tan hype como probablemente lo estaba hace 2 años, tal vez. Creo que está un poquito más pisando tierra y a pesar de eso sigue creciendo. Ese es como que el reto real. Cuando se va ese hype, sigue avanzando y sigue avanzando. Entonces creo que está bien. ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpa. Em, Creo que la hubo dos saturación, partes. una posible saturación en el campo de los trabajos técnicos, sobre todo. Sí, sería lindísimo que fuera infinito el crecimiento, ¿no? Pero es una imposibilidad, tal vez, no lo sé. No lo veo tan cercano, no lo veo tan cercano, porque ahora, por ejemplo, con este problema de la economía, ya ha habido muchos puestos que se han, en el ámbito de la tecnología en general, muchas empresas de renombre, muchas grandes, han empezado a votar gente, han empezado a hacer freezing de hiring, hiring, De bueno, recruitment. hiring, me imagino que sí. Ya. Eh, y eso no está pasando en nuestra industria. Entonces, no estamos aún para nada cerca de eso. Internamente sé que seguimos buscando, en todos los equipos que tenemos, seguimos buscando gente. No creo que estemos cerca de eso todavía. En algún momento habrá seguro dejará de crecer tan rápido, pero todavía creo que estamos lejos de eso. Aún hay muchísimas cosas que se están desarrollando. Yo pienso, creo que es contratación en España. Sí, sí, sí. Creo que sí. Y la última pregunta te dice Andrés Díaz, gracias Edi por la inspiradora charla. ¿Qué recomendaciones nos das para ser embajadores de Qiskit? Él tiene ya el certificado y le encantaría colaborar. Ya, si tienes embajador o probablemente advocate te refieras, ¿no? Porque creo que embajador es el término que utilizamos para IBM Quantum y advocate es el término que utilizamos para Qiskit. Si es que tienes el certificado, que es lo que necesitas, advocate, exacto, perfecto. Si ya lo tienes, si has pasado el examen, si no lo has pasado, bueno, pasarlo. Si es que ya lo has pasado, básicamente no falta mucho. Tienes que quizá colaborar en uno o dos proyectos. Hay un par de requisitos que están explicados cuando buscas Qiskit Advocate. Vas probablemente a la página de qiskit.org/advocates y hay un poquito de información. Tienes que cumplir un par de requisitos y mandar tu postulación. Es bastante sencillo. Si tienes algún problema, escríbeme, como digo, dejé el LinkedIn por ahí y te ayudo a continuar. Pero, y bueno, buen punto. Qiskit Advocate Program. Cualquier persona interesada en Qiskit o interesada en computación cuántica en general, informática cuántica, miren ese programa porque les da acceso a una red de expertos de Qiskit, les da acceso a Slacks privados, les da acceso a
un programa de mentoring. Por ejemplo, acabo yo de venir de hacer mentoring a un chico de México, Luis, no sé si está en la charla, creo que no, porque tiene que exponer otra cosa más tarde, pero genial, se unió el equipo, comenzó a trabajar junto a nosotros. Ahí te dan unas oportunidades enormes. Entonces, si están interesados, revisen ese programa definitivamente. Veo una pregunta de Einstein Morales. ¿Qué libro recomiendas para alguien que recién se inicia en el área de forma autodidacta? Ya. A ver qué nos sacas. Este es el Quantum Mechanics, The Theoretical Minimum. Ajá, de Leonard Susskind. Ajá, este es buenísimo, buenísimo. No es tan grande, lo hay en Quantum Mechanics y lo hay en Classical Mechanics. Comiencen por Quantum y luego vean Classic. A pesar de que es antiintuitivo, porque uno suele aprender en el colegio mecánica clásica, leyes de Newton. Mucha gente considera de que es mejor aprender primero los conceptos de mecánica cuántica y luego la clásica, porque la clásica es una abstracción y no al revés. Entonces, bueno, bueno, ok. La cosa es que les recomiendo este, definitivamente. Librazo. Es uno de los libros también de los primeros libros que yo utilicé para meterme en cuántica. Muy buena recomendación. Y lo puedes recomendar, ¿no? Sí. Sí, sí. Genial. Sigue habiendo preguntas. Volver a mostrar el autor, claro. Leonard Susskind. Leonard Susskind. ¿Lo pongo en el chat? En el chat. Sí, por favor. Creo que era así. ¿Lo pongo así? Y es Quantum Mechanics, The Theoretical Minimum. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y el Qiskit Textbook. Perfecto. Pues yo creo que ahí lo dejamos. Muchísimas gracias de nuevo, Eddie. Me ha encantado la presentación. Mucha suerte con todo. Y bueno, ya nos contarás cómo sigue. Y cualquier pregunta que te hablen en LinkedIn o lo que sea. Que vaya Perfecto. bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos un descanso de 10 minutillos y volvemos a reencontrarnos. Muchas gracias. Gracias.